Quería comentarles un poco sobre el concepto de servicios climáticos para la salud y avances sobre COVID-19. Bueno, uno de los temas principales de esta conferencia es la biometeorología, y aquí es importante entonces considerar cómo la variabilidad meteorológica, atmosférica en general, climática, puede afectar sobre diferentes enfermedades y cómo esta información puede ser utilizada para brindar mejores servicios a la ciudadanía, particularmente desde la salud pública. Y actualmente, obviamente, el tema del año ha sido la pandemia COVID-19, y voy a comentar un poco sobre cómo vamos con la investigación, con el desarrollo para potenciales servicios climáticos sobre COVID-19. Entonces, primero que nada, la Organización Meteorológica Mundial, la OMM, ha establecido lo que se le conoce como el Marco Mundial de los Servicios Climáticos, que es básicamente una nueva forma de trabajar en cuanto a generación de información, provisión de información para una mejor toma de decisiones. Ahora, ustedes quizás están acostumbrados pues a que un servicio meteorológico como CENAMI produce pronósticos, publica esos pronósticos y bueno, ya cada usuario sabrá qué hacer con esa información. Ahora, en contraste, el Marco Mundial de Servicios Climáticos pretende que los productos que se remiten, se entregan a los usuarios, sean trabajados previamente con ellos, desarrollados de tal manera que maximice su usabilidad, es decir, que sean productos que vayan directamente a las necesidades de información que puedan tener diferentes tipos de usuarios. Entonces, para esto, en este marco conceptual, hay una interfaz de usuario, esa plataforma de usuario, interfaz de usuario, que está entre el generador de información y los usuarios. Entonces, en esta interfaz uno conversa básicamente con el usuario sobre lo que necesitan, qué cosas es lo que se les puede dar, versus las expectativas que puedan tener, que muchas veces pues son algunos casos irreales, digamos. Y por otro lado, quizá el servicio meteorológico piensa que lo que está entregando debería ser útil, pero en realidad falla en alguna manera, algún detalle que corregirse puede ser mucho más útil. Ahora, la OMM ha identificado 5 grandes temas sobre los cuales se está priorizando: agricultura, agua, energía, riesgo de desastres y salud. Salud y riesgo de desastres en realidad son los temas quizás aquí en el Perú donde más inmediatamente podríamos aplicar esto, dado la manera como está organizado el Estado. Por ejemplo, nosotros tenemos anualmente, ahora multianualmente, el Plan Multisectorial ante heladas y friajes, que presupone una influencia de las bajas temperaturas sobre enfermedades. Entonces, en particular, este plan pretende reducir la mortalidad infantil de la población adulto mayor asociada pues a neumonías, a infecciones respiratorias agudas. Entonces, es una manera ya institucionalizada en el Estado de un servicio climático, mediante el cual la información de CENAMI permite tomar decisiones para reducir el impacto en la ciudadanía. Ahora, haciéndolo un poco más sofisticado quizás, hay ejemplos en otras enfermedades. En particular aquí estamos hablando de enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes, por ejemplo la malaria, que son mosquitos que son afectados por las condiciones climáticas, y si nosotros podemos establecer bien esas sensibilidades que puede tener, en este caso el vector, a las condiciones meteorológicas ambientales, nosotros podríamos incorporar esa información, esas relaciones en modelos de pronóstico, que acoplados a modelos de pronóstico climático, puede darnos una idea más detallada de cómo puede ser la zona, cuáles pueden ser las zonas donde haya mayor transmisión de esas enfermedades asociadas justamente a las condiciones favorables a la prueba, al desarrollo de estos mosquitos, de estos vectores. Entonces, es un ejemplo puntual que salió justo publicado este año, no he puesto el año acá, pero bueno, sí, para enfermedades transmitidas por vectores. Ahora, también existe otras enfermedades, por ejemplo, la influenza, donde se ha establecido una dependencia digamos, del virus sobre las condiciones ambientales, específicamente la humedad. Entonces, ya varios trabajos de laboratorio han evaluado esto, y en este trabajo de acá lo que se está evaluando es hasta qué punto un pronóstico de la enfermedad de la influenza ya en la población puede ser mejorado considerando esta variable adicional que es la humedad. Ahora, aquí esta fórmula que está mostrándose acá abajo, en unos
unos momentos voy a entrar más en detalle qué significan estos términos, pero básicamente son este coeficiente, este coeficiente, digamos, R, es el número de reproducción que nos da una idea de cuánto se transmite esta enfermedad. Y aquí hay una componente de la humedad específica que modula esa transmisión. Entonces, como podemos ver en la figura, a medida que nos vamos acercando a un pico en la enfermedad pronosticado, digamos que el pico sería en el tiempo cero, a medida que nos vamos acercando, obviamente los pronósticos se vuelven más exactos. Vamos llegando, bueno, aquí hasta unos casi 70% de exactitud. Y lo que vemos es que aquellos pronósticos que consideran esa variable humedad tienen mejor desempeño que aquellos que no consideran la humedad. Y eso desde más tiempo de anticipación incluso. Ahora, aquí también hay un desafío a hacer, ver hasta qué punto el pronóstico ya climático puede contribuir con un mejor desempeño a este pronóstico de influenza. Porque aquí en estas diferentes curvas de colores tenemos tanto la humedad absoluta observada, la humedad absoluta climatológica y una combinación de ellas. Y la climatológica y la observada no tienen mayor diferencia en realidad. Entonces aquí el desafío va a ser cómo lograr con un mejor pronóstico climático, y ahora podemos tener un mejor pronóstico de la influenza. Ahora, en el caso de COVID, hay varios trabajos que han estado ya publicando, muchísimos trabajos que se han publicado este año, sobre las posibles asociaciones entre la transmisión y sobre la severidad de COVID-19 en la población. Todos tienden a tener una línea más o menos común que sigue un poco lo que se conoce de otras enfermedades similares, ¿no? Otras enfermedades respiratorias transmitidas por virus. Entonces, por ejemplo, la baja humedad del aire, bajas temperaturas, baja radiación solar, baja radiación ultravioleta, alta contaminación del aire, quizás alta concentración de oxígeno, no sabemos. Todo esto son hipótesis y varias de estas se han estado intentando evaluar por diferentes metodologías, pero ya si nosotros intentamos entender cómo es que podría darse ese efecto, ¿no? Porque no es que simplemente, no tiene que haber un mecanismo, ¿no? Algún mecanismo que sea el que medie entre lo que es la transmisión de virus en sus diferentes modalidades con las variables atmosféricas. Y, por ejemplo, podemos considerar esos factores estacionales aquí en esta gráfica, que puede ser temperatura, humedad absoluta, ultravioleta, etcétera. Hay digamos, una influencia a través del ambiente de los interiores de los edificios, también puede ser en el ambiente exterior. Esa influencia ambiental puede darse a través del virus mismo y de su desplazamiento desde una persona a otra, porque ese es el medio de transmisión principal, de una persona a otra, ya sea en forma de gotitas directamente, aerosoles, o puede ser a través de contaminación de superficie que luego son tocadas y se llevan uno la mano a la cara. Pero también puede haber un efecto ambiental sobre el huésped mismo, sobre la persona que está recibiendo ese virus, que si es que, por ejemplo, estas condiciones ambientales afectan sus defensas en las vías respiratorias, etcétera, también puede tener un efecto. Entonces hay varios mecanismos, ya hablando simplemente de la transmisión en sí, mecanismos de transmisión, pero también puede haber un efecto de las condiciones ambientales sobre el comportamiento de la gente, ¿no? Si es que las personas en condiciones frías tienden a estar más metidas dentro de la casa, con las ventanas cerradas, con poca ventilación, y si es que, como parece, el COVID o el SARS-CoV-2 se puede transmitir vía aerosoles, es decir, flotando en el aire, entonces esas condiciones pueden ser más propicias a la transmisión. Entonces hay una gran diversidad de mecanismos para esta transmisión, entonces el efecto neto, ya viendo en la población cuánto crece la prevalencia de esta enfermedad, no se sabe a priori. Tendríamos que hacer una evaluación, y típicamente las evaluaciones lo que se han estado haciendo este año es tomar datos. Por ejemplo, aquí en el Perú nosotros hemos estado monitoreando, todos nosotros hemos estado monitoreando los números de casos día a día. Esa información se maneja casi a nivel mundial. Todos los países que han tenido la enfermedad han estado reportando esos datos, y esa base de datos se ha estado analizando por varios investigadores, cruzando con información meteorológica, y intentando deducir en forma estadística si es que hubiera alguna relación, alguna correlación o algún tipo de efecto aparente.
pero como voy a mencionar más adelante, la gran mayoría de esos trabajos en realidad tienen muchas deficiencias todavía y no es posible llegar a conclusiones concretas aún. Y hay que recordar que en primer lugar, las principales medidas, perdón, los principales efectos son las medidas que estaban implementando los gobiernos a nivel mundial. Y este es un ejemplo nada más de un estudio que que se hizo para el Reino Unido. Aquí lo que estamos viendo en el eje vertical, perdón, horizontal, es el número de reproducción, esa medida de la transmisión del virus. Que la parte superior muestra base, eso sería, digamos, en las condiciones, entre comillas, normales de transmisión del virus, tendría una transmisión del orden de 2 a 3, el número de reproducción, pero con el distanciamiento social eso puede bajar a menos de 2 quizás, con distanciamiento y cierre de escuelas baja a 1,5 y con ya el aislamiento social obligatorio debería estar por debajo de 1. Por debajo de 1 ya la enfermedad está controlada, o sea, la transmisión está controlada y se puede ya bajar la curva, como hemos venido diciendo todo este año. Entonces, estas medidas tienen un efecto bastante grande y nosotros para poder determinar si este año ha habido un efecto climático, por ejemplo, si es que hubiéramos tenido que durante el invierno las condiciones frías y secas hubieran sido más favorables a la transmisión, eso se ve confundido, mezclado con los efectos de este tipo de intervenciones. Entonces, cualquier estudio estadístico o empírico que quiera determinar un efecto climático en condiciones de pandemia con medidas de gobierno, tiene que ser capaz de separar esa medida de gobierno del efecto climático, así como de otras variables sociales, poblacionales, etcétera, que pueden ser más relevantes incluso, sobre todo en una fase inicial de una pandemia. Y bueno, el número de reproducción base se puede conceptualizar como el número de días en que una persona puede contagiar, es decir, alguien que está infectado, cuántos son los días que puede contagiar, multiplicado por contactos que puede tener esa persona por un día, o sea, cuántas personas pueden estar en contacto con esta persona infectada por día, y cuál es la probabilidad de que ese contacto genere un contagio. Y el producto de esos tres nos da el número de reproducción, que básicamente es cuántas personas total esa persona infectada puede contagiar mientras le dure la enfermedad. Y en cada uno de estos pasos puede haber una influencia atmosférica, ¿no? El número de días, por ejemplo, de contagio puede depender de la severidad de la enfermedad. Si la persona está demasiado enferma, de repente no sale a la calle y por lo tanto contagia menos. En fin, hay varios efectos ahí. El número de contactos por día va a depender también de justamente ese comportamiento. Y mientras que la probabilidad de contagio por contacto, eso tiene que ver ya más directamente con condiciones, por ejemplo, si es un ambiente bien ventilado, si hay temperatura, si hay mucha radiación ultravioleta, entonces ahí puede entrar también directamente en el efecto atmosférico a través de su efecto sobre el virus y sobre los mecanismos directos de transmisión. Ahora, este es un ejemplo, y no voy a decir que este estudio está correcto. Creo que es un estudio bien cuidadoso, pero de todas maneras en un momento como el actual, donde la información todavía no es confiable, esto tiene que ser considerado como preliminar. Y habiendo dicho eso, lo que está evaluando aquí este estudio es, bueno, han probado varias variables atmosféricas, pero sobre todo la humedad absoluta, que es una medida de cuántas moléculas de agua hay en el aire en forma gaseosa. Parece tener un efecto de reducir la tasa de transmisión, o sea, el crecimiento de la epidemia. Eso quiere decir que a mayor humedad habría menos transmisión, menor humedad, más transmisión. Pero como pueden ver también en esta primera fila, ese efecto es relativamente pequeño comparado con la referencia que es esta línea punteada, mientras que aquí los efectos de las medidas de gobierno son bastante más grandes y hay una serie de factores adicionales más grandes, ¿no? Entonces, si bien este es un avance interesante, de todas maneras, una lección que nos está dando es que si es que existe ese efecto atmosférico, va a ser pequeño. Y sobre todo en condiciones actuales donde las medidas de gobierno son bastante drásticas en general, entonces va a ser difícil detectar ese efecto. Sin embargo, más adelante, cuando las medidas se relajen, cuando la enfermedad de repente se vuelva endémica, ¿no?, en la población, ya el efecto atmosférico podría ser más importante y, por ejemplo, podría volverse una enfermedad estacional, ¿no? Así como otras enfermedades respiratorias que durante los meses de invierno tienden a tener un pico.
Este es de otro estudio que salió este año. En este caso, el, aquí se ha asumido una dependencia del número de reproducción básica, como la que les mostré hace un momento para la influenza, un efecto que puede ser exponencial, o también efectos de otros dos coronavirus que se han estudiado anteriormente. En ese caso sería la línea punteada de acá y la línea, bueno, guiones, ¿no? La línea intercortada. Esos son dos coronavirus y la línea continua es la influenza. Y esta es cómo disminuye el número de reproducción con el aumento de la humedad. No sabemos dónde está el COVID, el SARS-CoV-2 acá. Por eso toda esa línea de colores son posibles escenarios de cómo podría ser esa dependencia del SARS-CoV-2 con la humedad específica, si es que lo hubiera. No, hay algunos indicios, pero todavía no se sabe realmente. Y mencioné otros dos coronavirus. Estos justamente son, este es de otro artículo que salió este año temprano, en realidad durante la pandemia, mostrando cómo es la estacionalidad en esa tasa de transmisión, el número de reproducción, con los meses, o sea, a lo largo de los años. Y podemos ver claramente la señal estacional. Recuerden que en el inferior, esto es de Estados Unidos, me parece, si recuerdo bien la información, por eso los picos tienden a ser hacia el invierno, del hemisferio norte. Y podemos ver que es bastante pronunciada y que además fluctúa alrededor de 1. 1, recuerden, por debajo de 1 es cuando la enfermedad en la población disminuye, por encima de 1 aumenta. Entonces tenemos nosotros, a raíz de eso, un pico ya en el invierno, una disminución ya hacia los meses más cálidos, ¿no? No sabemos si esto va a ser el futuro del COVID-19, pero bueno, es un supuesto razonable, una hipótesis razonable en este momento. Este es justamente el mismo artículo, asumiendo, digamos, como un ejercicio, ¿qué pasaría si el SARS-CoV-2 tuviera un efecto climático, de manera que tenga una estacionalidad en su transmisión? Entonces aquí vemos, bueno, he resaltado en verde un escenario hipotético, ¿no? Estas son con simulaciones, un modelo epidemiológico de la transmisión del virus en la población. Y lo que tenemos es en morado, sería un periodo donde se implementan las medidas digamos, aislamiento social obligatorio. Y en ese caso vemos aquí la línea verde gruesa, tiene un aumento, se implementan esas medidas, se ataja, digamos, el crecimiento y más bien en la disminución, luego se liberan las medidas y hay una segunda ola que podría, según este modelo, ser mucho mayor. Obviamente esto ya está pasado, ¿no? Nosotros ya estamos ahorita en noviembre, casi diciembre, pero en ese momento había ese supuesto, podría pasar eso, y en algunas partes, en algunos lugares ha ocurrido. Pero si es que hubiera un efecto estacional, es decir, que con la llegada del verano al hemisferio norte hubiera menor transmisión de virus, ese segundo pico, esa segunda ola, se hubiera postergado con máximo ahora en noviembre. Entonces, en este escenario, o sea, en este modelo, con una supuesta relación entre la transmisión del virus y el clima, hubiéramos podido tener un retraso bastante sustancial y una disminución bastante sustancial de la segunda ola, el segundo pico, debido al efecto climático, debido principalmente a las condiciones cálidas del verano, ¿no? No sabemos realmente si esto ocurrió. O sea, no, la información todavía recién se está recopilando porque todavía estamos hablando de ahora. Entonces, una vez que se tengan esos análisis ya más completos, ahora que ya hemos cumplido prácticamente un año con la pandemia, vamos a poder saber mejor si es que se puede detectar ese efecto estacional, ese efecto climático. Este es otro estudio que salió temprano durante la pandemia. Aquí también un ejercicio similar, asumiendo que hubiera una estacionalidad tanto en el hemisferio norte, en el hemisferio sur. Y aquí lo que muestra es cómo en el hemisferio norte, debido a que obviamente el hemisferio norte tiene su verano a mediados del año y el hemisferio sur tiene el verano a finales de año. Entonces, más bien en el hemisferio sur hubiéramos tenido el invierno que hubiera favorecido el crecimiento de la transmisión del virus. Y bajo ese escenario supuesto, el pico en el hemisferio norte, el principal pico, o sea, la segunda ola, digamos, hubiera sido su máximo en diciembre, mientras que en el hemisferio sur hubiera sido en agosto. Ahora,
mucho depende, como ustedes sabrán todos, sabemos, el comportamiento de esta curva depende principalmente del comportamiento de la gente. Y el comportamiento de la gente, pues, no ha sido similar necesariamente en todas partes del mundo. Entonces, es difícil poder separar cuánto del momento, digamos, del pico o de la magnitud de ese pico depende de condiciones ambientales o lo más probable con condiciones humanas, ¿no? El comportamiento de la gente. Pero bueno. Ahora, también hay algunos estudios que están sugiriendo que la contaminación del aire podría incrementar la transmisión de COVID, o del SARS-CoV-2, más bien. Eso, bueno, aquí hay resultados preliminares, todavía no hay un consenso muy grande, pero sí, o sea, la evidencia está apuntando en esa dirección, todavía no hay una conclusión firme acá. Entonces vamos a tener que esperar un poco hasta tener mayor claridad, con mejores y mayores datos, ¿no? Porque todavía recién se está cumpliendo el primer año, o ya se cumplió el primer año más bien. Entonces, pero bueno, esta es un poco la dirección que está yendo y nos apunta también a la importancia de mantener un monitoreo de estas variables para poder culminar con esos estudios. Y bueno, esto es solamente para poner como una referencia a los datos de la ciudad de Lima, de contaminación del aire en promedios históricos, y vemos que en el caso de material particulado de diámetro de 2.5 micras, el pico tiende a ser en invierno, mientras que la de 10 micras tiende a ser en verano. Entonces hay diferencias también que hay que considerar cuando querramos interpretar por qué es que fue más o menos la transmisión del virus, ¿no? Bueno, este año organizamos, y cuando digo organizamos, un grupo de expertos de diferentes instituciones del mundo que compartíamos esta inquietud. Coordinamos para tener un simposio virtual sobre esta temática. Entonces, por eso que finalmente fue auspiciado por la OMM propiamente, así como la Unión Geofísica de Estados Unidos y otras entidades, organizaciones internacionales como el Consejo Internacional de Ciencia, etcétera, y también, bueno, el CENAMI acá abajo. Fue bastante interesante la participación, había bastante diversos, digamos, trabajos, pero un aspecto que, como mencioné inicialmente, fue común, digamos, a muchos de los trabajos es que eran todavía bastante preliminares, ¿no? Los datos no eran todavía suficientemente confiables, suficientemente largos, muchas de las metodologías tenían limitaciones en el sentido de que no consideraban variables, como le llamamos, confusoras, es decir, variables que no son las meteorológicas propiamente, sino son otras variables que pueden tener un impacto incluso mayor, como es el comportamiento de la gente, por decir, la movilidad de las personas, variables socioeconómicas, etcétera, que pueden explicar mejor incluso la diferencia entre un país y otro, o entre un momento y otro. Entonces, si no se considera todo eso, es difícil confiar en el resultado. Igualmente, muchos de los estudios no consideraron o no establecieron adecuadamente cuál es la variable que intentan predecir. Es decir, no es que simplemente yo predigo COVID. No, COVID no es una variable. Típicamente lo que se ha manejado es el número de casos acumulado incluso. El número de casos acumulado depende no solamente de la transmisión, sino depende también de cuando inició la pandemia o la epidemia, digamos, en cada lugar. Entonces ahí hay sitios donde no ha empezado todavía y por lo tanto no hay casos y por lo tanto no podemos decir que eso sea un efecto ambiental, eso es un efecto de que no ha llegado todavía la enfermedad. Entonces todos esos detalles hemos evaluado con el grupo de organizadores, hemos sacado un artículo, una nota, digamos, en una revista para un poco dar algunas recomendaciones a la comunidad científica, que entendemos que en este momento hay mucho interés en generar este conocimiento. Nosotros mismos en CENAMI, con expertos del Instituto Nacional de Salud, también estamos viendo esto con algunas universidades. Entonces, por todas partes hay personas interesadas en hacer esto. Pero sin embargo, si es que cada uno hace un esfuerzo atomizado, desarticulado y sin una metodología robusta, el resultado probablemente no sea útil, ¿no? Y esa es la conclusión que estamos intentando promover con este artículo. Para que para que ese estudio y sus conclusiones sean útiles, sean robustas en primer lugar, tiene que cumplir con estándares metodológicos y de comunicación también sólidos, es decir, comunicar bien las incertidumbres, ¿no? O las limitaciones. Entonces, bueno, aquí hemos propuesto
un esquema con algunos puntos concretos que ya algunos ya he mencionado, otros que justamente mencioné la necesidad de considerar múltiples variables, incluyendo las confusoras, pero también de considerar que muchas de esas variables están correlacionadas entre sí. Por ejemplo, acá en el Perú, temperatura, humedad, altitud, radiación ultravioleta, son variables que geográficamente, espacialmente están correlacionadas, porque tenemos costa, sierra y selva, y cada una de esas regiones tiene condiciones distintas, pero también de manera que esas 3 variables o 4 variables varían en conjunto. Entonces, si varían en conjunto, necesitamos más información para separar sus efectos al momento de hacer esas investigaciones. Bueno, ese es un ejemplo más. Ahora, les mencioné la OMM también, bueno, creo que no les mencioné más bien. Por iniciativa, en realidad, de países de Sudamérica, nosotros hicimos un pedido a la OMM para que establezca un grupo de tarea para evaluar esta posible relación entre el SARS-CoV-2, el COVID-19 o más bien la dependencia de esto de parte de las variables meteorológicas ambientales, ¿no? Entonces, ese grupo se estableció ahora en junio, y yo soy parte también de este grupo como un experto representante de servicios meteorológicos, y la idea es, bueno, responder al desafío de dar información para toma de decisiones sobre esta temática, ¿no? Y hay unos términos de referencia más específicos. Solamente quería aquí resaltar el segundo, que es proporcionar un mecanismo rápido de revisión y coordinación para emitir declaraciones autorizadas de la OMM sobre estado de los conocimientos cada 3 a 6 meses. Entonces, lo que estamos trabajando en este momento es en la preparación de un reporte donde se hace una evaluación del estado del conocimiento, un poco como lo que les estaba intentando mostrar ahora, pero ya un poco más sistemático, con referencias, y con un grupo de expertos realmente sobre el tema de salud, ¿no? Yo aquí no me considero para nada un experto en esta temática, pero desde un punto de vista científico, metodológico, sí he estado dando algunos aportes en ese sentido. Entonces, lo que sí, bueno, no voy a adelantar más sobre las conclusiones porque todavía estamos en discusión sobre eso, pero sí les puedo adelantar pues que todavía no consideramos que hay un conocimiento sólido que justifique implementar sistemas de pronóstico, por ejemplo, ¿no? Para el COVID-19. Bueno, acá hay otros funciones más. Y bueno, eso era lo que les quería comentar ahora. En resumen, tenemos lo que se llama servicios climáticos, que es cómo los servicios meteorológicos pueden dar información más útil para las aplicaciones, ¿no? Básicamente construyendo esos servicios con los usuarios, y en caso de salud pública, esto dependería también de que existan esos efectos meteorológicos ambientales sobre las enfermedades que queremos informar. Luego, necesitamos fuerte evidencia científica para establecer esos efectos, que debe cumplir para esto los estudios con los estándares científicos. En este momento no hay conocimiento suficientemente establecido para a su vez establecer sistemas de pronósticos similares. Y esperaremos pues, próximamente que este grupo de tarea emitiremos este reporte y ya les podremos decir un poco más, con forma más autorizada, digamos, en qué nos estamos ahorita, qué es lo que tenemos ahorita para basarnos en cualquier avance posterior. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación al PhD Ken Takahashi. A continuación damos inicio a la ronda de preguntas. Pueden levantar la mano o en todo caso pueden escribir sus preguntas en el chat de Zoom. Para iniciar se tiene una pregunta de Nilu Mori. Estimado doctor Takahashi, como investigador, ¿cuáles fueron las dificultades que se presentaron al realizar este estudio? A ver, un momentito. Sí, bueno, en primer lugar, la principal dificultad en general es conseguir los datos adecuados. Ya aun cuando en Cenami tenemos una red de estaciones meteorológicas, no es solamente la información meteorológica. Como mencioné, cualquier estudio de este tipo que requiere detectar una influencia meteorológica de calidad del aire o ambiental en general sobre un proceso complejo como es la transmisión de una enfermedad que tiene múltiples mecanismos, múltiples sensibilidades, etc. Entonces, en ese análisis tenemos que considerar todas esas posibles variables que podrían también ser relevantes. Entonces, si no hacemos eso, básicamente podemos estar confundiendo una cosa con otra. Es decir, nosotros podemos creer que es la temperatura, cuando en realidad es, qué sé yo, el inicio de clases escolares.
¿no? Ese es un tema que todavía en realidad para muchas enfermeras no se ha definido. Si es que la estacionalidad se debe al clima o se debe a los periodos de clases en los colegios. Entonces, eso es quizá lo más crítico y todavía estamos trabajando en eso. Si ya hemos un poco limpiado la información meteorológica, estamos recopilando información de diversos índices socioeconómicos, pero bueno, esa es quizá la parte más complicada. La parte metodológica en sí, si uno tiene suficientes datos, no debería ser tan complicado. El desafío va a ser si no hay suficientes datos, ¿qué metodología nos permitiría extraer alguna conclusión confiable, digamos, de eso? Muchas gracias por su respuesta. Me parece que ya no tenemos más preguntas en el chat. En todo caso, agradecerle de parte de la mesa directiva del Centro de Estudiantes de Meteorología por su presentación y hasta una nueva oportunidad, Dr. PhD Takahashi. Muchas gracias a ustedes.